Capítulo 1, Imperio. Durante siglos, el universo había conocido un solo nombre como símbolo del terror. Freezer. El emperador había gobernado incontables mundos con puño de hierro. Sus ejércitos recorrían galaxias enteras, conquistando planetas y exterminando civilizaciones que se negaban a obedecer. Pero Freezer cometió un error. Subestimó a dos razas. Los Saiyajin. Y los Viltrumitas. Ambas especies eran conocidas por su brutalidad, su orgullo y su capacidad para llevar sus cuerpos mucho más allá de los límites de cualquier ser común. Los Saiyajin eran guerreros nacidos para combatir. Los Viltrumitas eran conquistadores nacidos para dominar. Durante años, sus imperios permanecieron separados. Hasta que ambos chocaron contra el mismo enemigo. Freezer. La guerra contra el emperador fue una de las más devastadoras que el universo había conocido. Saiyajin y Viltrumitas, antiguos rivales, se vieron obligados a combatir juntos. Y finalmente, Freezer cayó. Su imperio se desmoronó. Los mundos esclavizados fueron liberados. Las civilizaciones supervivientes celebraron. Los dos pueblos fueron reconocidos como los grandes libertadores del universo. Pero entonces ocurrió algo inevitable. La victoria alimentó su orgullo. Los Saiyajin comenzaron a decir que solamente ellos tenían derecho a gobernar. Los Viltrumitas llegaron a la misma conclusión. La cooperación desapareció. La arrogancia reemplazó a la alianza. Y los dos antiguos salvadores comenzaron a conquistar. Primero fueron pequeños planetas. Después sistemas completos. Finalmente, ambos imperios se enfrentaron. La guerra entre Saiyajin y Viltrumitas fue tan brutal que terminó destruyendo gran parte de ambas civilizaciones. Millones murieron. Planetas enteros quedaron abandonados. Generaciones completas desaparecieron. Y cuando finalmente llegó la paz, el universo ya no veía a los Saiyajin ni a los Viltrumitas como salvadores. Los veía como lo que realmente eran. Conquistadores. Muchos años después. En un planeta desconocido, una enorme explosión sacudió una zona montañosa. ¡Boom! Las rocas salieron disparadas. El polvo cubrió el cielo. Durante unos segundos solamente se escuchó el viento. Entonces, una silueta salió lentamente de la nube de polvo. Era un joven. Cabello negro. Mirada tranquila. Una armadura Saiyajin cubría su torso, mientras unas botas y guantes reforzados completaban su atuendo. Pero había algo más. En una de sus manos, sostenía a un guerrero. Un hombre musculoso vestido con el uniforme característico de los Viltrumitas. El guerrero apenas podía mantenerse consciente. Gohan lo levantó ligeramente por el cuello de su uniforme. ¿Eso es todo? El Viltrumita abrió los ojos con dificultad. Había visto guerreros poderosos. Había visto planetas destruidos. Incluso había enfrentado a algunos de los mejores soldados Saiyajin. Pero aquel joven, era diferente. Tú, murmuró el Viltrumita. Gohan inclinó la cabeza. Yo. El guerrero tragó saliva. Tú eres, su expresión cambió. Por primera vez, aquel orgulloso conquistador parecía genuinamente asustado. Saiyajin, Gohan sonrió ligeramente. Correcto. El Viltrumita intentó liberarse. No pudo. Los Saiyajin fueron exterminados. Gohan soltó una pequeña carcajada. Qué curioso. Lo acercó un poco hacia él. Eso es exactamente lo que ustedes dicen cada vez que encuentran uno. El Viltrumita comenzó a respirar con dificultad. No, Gohan lo observó con una expresión casi divertida. ¿Qué pasa? El Viltrumita miró la armadura. Después el cabello negro. Finalmente volvió a mirar los ojos de Gohan. Los Saiyajin. Su voz tembló. Tengo que informar al Imperio. Hay un Saiyajin vivo. Gohan arqueó una ceja. ¿Vivo? Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. Me parece que estás confundiendo algo. El aura de Gohan comenzó a elevarse lentamente. El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse. No soy simplemente un Saiyajin. El Viltrumita quedó paralizado. Gohan acercó su rostro al suyo. Soy Son Gohan. El Viltrumita abrió los ojos. ¿Son Gohan? Gohan lo soltó. El cuerpo del Viltrumita cayó de rodillas. Pero antes de que pudiera reaccionar, Gohan apareció frente a él.
Y ahora quiero saber algo. El joven cruzó los brazos. ¿Cuántos de los tuyos quedan? El Viltrumita levantó lentamente la mirada. ¿Por qué? Gohan sonrió. Porque llevo mucho tiempo buscando a los responsables de destruir mi planeta. El viento sopló entre ambos. Y por primera vez, el Viltrumita comprendió que aquella misión no había sido una exploración. Había cometido un error. Había encontrado a un Saiyajin. Pero no a cualquier Saiyajin. Había encontrado a Gohan. Y, en algún lugar del universo, los Viltrumitas todavía no sabían que su mayor pesadilla acababa de despertar. El Viltrumita intentó levantarse, apoyando las manos sobre la tierra agrietada. Sus nudillos sangraban y el pulso le retumbaba en los oídos, saturado por el terror. La presión en el aire no era simple ti, era una masa densa y aplastante que hacía que cada respiración se sintiera como tragar cristales. Tragnos Guyo. Fuimos superiores. Los Saiyajin cayeron porque solo sabían pelear, no dominar. Gohan no se movió un solo centímetro. Mantuvo los brazos cruzados, observando al soldado con una frialdad desprovista de odio, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Trag, repitió Gohan suavemente, paladeando el nombre. El gran regente. He oído hablar de él. Dicen que su piel es más dura que el acero de las naves estelares y que ha vivido miles de años. Él te destruirá, amenazó el Viltrumita, intentando reunir una chispa de su característico orgullo. Si un solo Saiyajin sobrevive, la orden es clara. Erradicación absoluta. No eres más que un fantasma de una raza muerta. Gohan bajó lentamente los brazos. La sonrisa arrogante desapareció de su rostro, reemplazada por una serenidad absoluta. Ese es el problema de ustedes, dijo Gohan mientras daba un paso al frente. El impacto de su bota hizo retumbar la montaña entera. ¿Creen que la fuerza proviene de la pureza de la sangre o de cuántos planetas han reducido a cenizas? Mi padre me enseñó algo muy diferente. Antes de que el Viltrumita pudiera pestañear, Gohan ya no estaba allí. Un segundo después, una mano envuelta en un destello dorado presionó el rostro del invasor contra el suelo. La velocidad del movimiento creó una onda de choque que barrió las nubes del cielo en un radio de varios kilómetros. No estoy buscando a Trag para vengar a los Saiyajin, susurró Gohan al oído del guerrero paralizado, mientras su cabello negro comenzaba a destellar en ráfagas doradas. Estoy buscándolo para asegurarme de que nadie vuelva a pasar por lo que pasó mi hogar. Ahora, abre la boca y dame las coordenadas de Viltrum. El Viltrumita soltó una carcajada ahogada contra la tierra, aunque el pánico amenazaba con destrozarle el pecho. ¿Las coordenadas de Viltrum? Logró decir, escupiendo tierra y sangre. Jamás. Un Viltrumita no traiciona a su imperio ante un simio inferior. Si me matas, no obtendrás nada. Trag ya viene en camino. Su flota aplastará este miserable planeta y tú te pudrirás en el espacio. Gohan no pestañeó. La sombra de su rostro ocultó sus ojos por un instante. Entiendo, dijo con una voz carente de cualquier emoción. En una fracción de segundo, la mano derecha de Gohan se movió con la velocidad de un rayo. Atravesó el torso del Viltrumita de lado a lado, perforando la armadura y la carne hiperdensa del conquistador como si fuera simple papel. El Viltrumita abrió los ojos de par en par, ahogándose en su propia sangre mientras sentía los dedos de Gohan cerrarse brutalmente alrededor de su columna vertebral. No necesito que me des las coordenadas, murmuró Gohan inclinándose sobre él, mientras una aura dorada violenta y llena de relámpagos estallaba a su alrededor. Solo necesitaba confirmar si te quedaba algo de información útil. Pero no eres más que un fanático. Con un tirón seco y despiadado, Gohan arrancó el torso del soldado, dividiendo su cuerpo en dos antes de que pudiera emitir un solo grito más. Un destello incandescente de energía brotó de la palma del Saiyajin, desintegrando los restos del Viltrumita en un microsegundo, reduciéndolos a átomos sin dejar rastros de ceniza. El silencio volvió a la montaña. El viento sopló disipando el humo, revelando a Gohan de pie, limpiándose una mancha de sangre del guante con absoluta indiferencia. En la muñeca del tirante Viltrumita, un pequeño dispositivo de comunicación que había caído al suelo comenzó a parpadear con una luz roja. Una voz distorsionada por la estática resonó desde el holograma. Soldado de vanguardia 704. Reporte estado de la nave Saiyajin identificada.
Repito, reporte. Gohan pisó suavemente el transmisor sin romperlo, se agachó y habló directamente hacia el sensor de voz. El soldado 704 está muerto, dijo Gohan, permitiendo que un destello dorado iluminara sus ojos. Díganle a Trunks que no se moleste en enviar más exploradores. Yo mismo iré por él. A miles de años luz de la masacre en aquel planeta remoto, la Tierra disfrutaba de una frágil y engañosa serenidad. En la superficie, el mundo parecía estar a salvo. Tras la caída de la amenaza de los subterráneos meses atrás, la paz había sido restaurada gracias a la presencia del equipo de superhéroes más célebre del planeta, los héroes del globo. En las pantallas gigantes de Times Square, las noticias no dejaban de transmitir imágenes de sus hazañas. Inmortal volando a través de los rascacielos mientras saludaba a las masas. La humanidad dormía tranquila creyendo que aquellos hombres y mujeres en mallas eran la cima de la fuerza del universo. No tenían idea. Entre la multitud que caminaba por las concurridas aceras de Washington después de Cristo, un joven pasaba completamente desapercibido. Llevaba una chaqueta holgada sobre una camiseta negra, pantalones oscuros y las manos metidas en los bolsillos. Su cabello negro y desordenado caía suavemente sobre su frente. A simple vista, parecía cualquier estudiante universitario fatigado. Pero bajo la tela de su chaqueta, ocultaba la misma armadura Saiyajin con la que había desmembrado al conquistador Viltrumita apenas unas horas atrás. Gohan caminaba a paso lento, observando los rascacielos y escuchando el bullicio de la gente. El contraste era grotesco. Mientras los ciudadanos reían y compraban café, él podía sentir el pulso del planeta entero. Sentía la energía vital de cada ser humano, la vibración de las máquinas, y la presencia distante, aunque insignificante, de los héroes del globo en su base de operaciones. De pronto, una sombra veloz cruzó el cielo a baja altura, rompiendo la barrera del sonido con un estruendo leve. La gente en la calle miró hacia arriba con admiración y aplaudió. «Es Omni-Man», gritó un niño señalando al cielo. «Nos está protegiendo». Gohan se detuvo y levantó la mirada. Sus ojos, fríos y calculadores, siguieron la trayectoria del hombre de capa blanca y traje rojo que volaba majestuosamente sobre la ciudad. Omni-Man, el protector supremo de la Tierra. El héroe más poderoso del mundo. Un Viltrumita. Gohan esbozó una ligera y sombría sonrisa mientras volvía a caminar, perdiéndose entre la multitud. «Disfruta de tu papel de héroe mientras puedas», murmuró Gohan para sí mismo, sintiendo la débil firma de ki del alienígena. «Porque muy pronto sabrás que no eres el único depredador en este planeta». El caminar de Gohan se mantuvo pausado, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Cada paso le recordaba la dualidad que quemaba en su interior. La sangre Saiyajin de su padre, hambrienta de superación y combate. Y la sangre Viltrumita de su madre, fría, implacable y genéticamente programada para el dominio. Esa combinación era el secreto de su poder abrumador. Era la aberración que ambos imperios temían. De repente, un pulso electromagnético microscópico vibró en la base de su cuello. Un receptor subdermal, tecnología Viltrumita pura, comenzó a transmitir un mensaje codificado en una frecuencia que solo la realeza o los ejecutores de alto rango podían descifrar. Gohan se desvió hacia un callejón oscuro y solitario entre dos edificios de ladrillo. Apoyó la espalda contra la pared, dejó que su aura bloqueara el sonido del exterior y presionó suavemente detrás de su oreja izquierda. Una proyección holográfica azulina emergió frente a sus ojos, visible solo para él. La figura que apareció era la de una mujer de postura imponente, cabello negro recogido con severidad y una mirada que destilaba una autoridad incuestionable. «Gohan», la voz de Anisa resonó fría y directa en su mente. «Sé que estás en ese planeta insignificante». Gohan no cambió su expresión. Apoyó una pierna contra la pared y cruzó los brazos. «Anisa. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías ocupada masacrando a alguna resistencia en la galaxia del norte». «No juegues conmigo, muchacho», advirtió la comandante Viltrumita, estrechando los ojos. El alto mando ha detectado la pérdida de señal del soldado 704. La última ubicación registrada antes de que su transmisor fuera destruido coincide con el sector donde te ocultas. Gohan dejó escapar una leve sonrisa burlona. Los transmisores Viltrumitas siempre han sido de mala calidad. Quizás tropezó con una piedra.
murió. Lo sabemos, interrumpió ella duramente. Y sabemos que solo un puñado de seres en este universo pueden despedazar a un Viltrumita de élite en cuestión de segundos. Tu padre pagó con su vida el haber traicionado al imperio, Gohan. No cometas el mismo error. El ambiente en el callejón se volvió peligrosamente pesado. Las paredes de ladrillo comenzaron a agrietarse a causa de la presión invisible que emanaba de Gohan. Mi madre era una de ustedes, Anisa, pero yo no le debo lealtad atrás, dijo Gohan, con una voz que bajó varios tonos, volviéndose aterradoramente firme. Nolan está en este planeta jugando a ser un dios protector. ¿El imperio sabe que su héroe favorito se ha vuelto blando? Un silencio tenso se apoderó de la transmisión. Anisa apretó la mandíbula antes de responder. Nolan está cumpliendo su misión de debilitar la Tierra desde dentro. Pero si intervienes, si revelas tu existencia antes de tiempo o interfieres con los planes de la Gran Purga, no solo enviaré una flota. Iré yo misma a arrancarte el corazón. Gohan apagó la transmisión de un solo parpadeo. La proyección desapareció, dejando el callejón en penumbra. Gohan miró su mano, cerrándola en un puño que hizo crujir el aire a su alrededor. Inténtalo, Anisa, murmuró para sí mismo mientras salía de nuevo hacia la calle iluminada. Les ahorrarás el viaje a los demás. En el espacioso salón de la residencia Grayson, la televisión de pantalla plana transmitía en vivo las noticias de la tarde. Un reportero entusiasmado narraba la escena mientras la cámara enfocaba a Omni-Man deteniendo el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Chicago. La imagen de Nolan, impecable, sonriente y levantando la locomotora con una sola mano para salvar a cientos de civiles, se repetía en bucle, celebrada por el locutor como el máximo ejemplo de heroísmo. Pero a solo unos metros de la sala, al fondo del pasillo y tras la puerta del dormitorio principal, la realidad era una distorsión absoluta. El contraste con el ambiente festivo de la televisión era total. En la penumbra de la habitación, las sábanas de seda estaban desordenadas y el aire se sentía espeso, cargado de calor y del leve aroma al ozono que la energía vital de Gohan emitía sin darse cuenta. Debbie Grayson tenía las manos firmemente enterradas en el cabello negro y desordenado de Gohan. Su respiración era agitada, entrecortada por gemidos ahogados contra el hombro del joven Saiyajin Viltrumita, cuya espalda musculosa se tensaba con cada movimiento controlado. Gohan, murmuró ella con la voz quebrada, aferrándose a sus hombros con una mezcla de culpa y un deseo salvaje que no podía contener. Durante años, Debbie había vivido bajo la sombra del gran protector de la Tierra, aceptando ausencias, pero en Gohan había encontrado algo completamente distinto. Un poder aplastante, sí, pero mezclado con una intensidad pasional que la hacía sentir real, viva y deseada. Gohan no usaba su abrumadora fuerza para someterla. Sostenía las caderas de Debbie con una firmeza magnética, controlando cada embestida para llevarla al límite sin lastimarla. Sus ojos oscuros brillaban con un leve destello dorado en la penumbra, fijados en el rostro de la mujer mientras ella se arqueaba sobre el colchón. Desde la televisión en la sala, la voz amortiguada del reportero resonó a través de la pared. Una vez más, Omni-Man demuestra que la Tierra no tiene nada que temer mientras él esté patrullando nuestros cielos. Debbie dejó escapar una risa ahogada, amarga y jadeante al escuchar el nombre de su marido. Miró a los ojos a Gohan, inclinándose para besarlo con desesperación, sellando el secreto en medio de la traición. Gohan sonrió contra sus labios, apretando la cintura de Debbie mientras aceleraba el ritmo, disfrutando la ironía de estar en la cama del Salvador de la Tierra, conquistando lo que Nolan creía que le pertenecía. El sol de la mañana iluminaba el patio de la preparatoria Reginald High School. Entre el murmullo de los estudiantes, las risas cerca de los casilleros y el sonido de los balones de baloncesto rebotando en la cancha, Mark Grayson caminaba ajustándose la mochila al hombro. A su lado, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros y una actitud totalmente relajada, iba Gohan. Cualquiera que los viera pensaría que eran dos adolescentes comunes compartiendo el camino a clase. Nadie habría imaginado que horas antes Gohan había estado en la cama de la madre de Mark, justo mientras la televisión de la casa transmitía las hazañas de Nolan. Te lo juro, Gohan, mi papá a veces es imposible, decía Mark suspirando, mientras esquivaba a un par de alumnos en el pasillo.
Ayer volvió de Chicago como si nada, cenó en 5 minutos y volvió a salir a patrullar. Mi mamá dice que es su deber, pero, no sé, a veces parece que se olvida de que también vivimos aquí. Gohan lo escuchó con una ligera sonrisa en los labios, inclinando la cabeza con empatía calculada. Tenía el papel de amigo comprensivo perfectamente ensayado. Es complicado, Mark, respondió Gohan con voz pausada y amigable. Ser el hijo de Omniman no debe ser fácil. La gente espera que seas como él, y tu papá seguro tiene la cabeza en 1000 cosas a la vez. Sí, supongo. Mark miró al suelo un segundo y luego sonrió, agradecido por la comprensión. Por eso me alegra que hayas llegado a la ciudad, amigo. En serio. Con todos los demás es raro hablar de esto, pero contigo se siente normal. Como si de verdad me entendieras. Para eso están los amigos, dijo Gohan, dándole una palmadita afectuosa en la espalda, manteniendo la presión justa para parecer un chico normal. Por cierto, ¿cómo está tu mamá? Se veía un poco estresada la última vez que pasé por tu casa. Ah, ya sabes cómo es, contestó Mark sin darle importancia mientras abrían la puerta del edificio principal. Ayer estuvo rara todo el día, como pensativa, pero hoy amaneció de buen humor. Hasta me preparó un desayuno gigante. Supongo que necesitaba descansar. Gohan sostuvo la puerta para que Mark pasara primero. Al ver a su amigo avanzar ajeno a todo, una sombra de superioridad y diversión cruzó la mirada del híbrido Saiyajin Viltrumita. Me alegro por ella, murmuró Gohan dando un paso al frente y alcanzando a Mark. Tu mamá se merece un respiro de vez en cuando. La sonrisa de Gohan se mantuvo impecable durante todo el camino al salón. Para el ojo humano, no había nada en su comportamiento que delatara el secreto. Se reía de los chistes torpes de Mark, comparaba notas de historia y caminaba por los pasillos con la perfecta naturalidad de un estudiante más. Esa capacidad para mimetizarse era su arma más peligrosa. Mientras Mark sufría intentando encajar y lidiar con la sombra de su padre, Gohan dominaba el arte de ser invisible a plena luz del día. Al sonar la última campana de la tarde, la multitud de alumnos comenzó a vaciar el edificio. Oye, Gohan, varios chicos van a ir por unas hamburguesas cerca de la plaza, dijo Mark ajustándose los tirantes de la mochila mientras salían al estacionamiento. ¿Te nos unes? Me encantaría, Mark, pero tengo algunos pendientes en mi departamento, respondió Gohan con tono amable, dándole un toque amistoso en el hombro. Nos vemos mañana en la primera clase. Está bien, viejo. Habla más luego. Se despidió Mark antes de trotar hacia el grupo de compañeros. Gohan esperó a que la figura de su amigo se alejara entre el bullicio. Caminó a paso tranquilo hacia un callejón lateral adyacente a la preparatoria, lejos de las miradas curiosas. Una vez sumergido en la sombra de los edificios, sacó su teléfono celular del bolsillo. La pantalla mostraba una notificación privada que acababa de entrar. Al abrir el mensaje, la pantalla iluminó su rostro. Debbie. Nolan saldrá del planeta durante 3 días por una misión de la agencia. La casa estará vacía esta noche, espero que la ocasión se repita. Gohan contempló el texto por unos segundos. La audacia de la mujer le provocó un destello de satisfacción contenida. Guardó el teléfono, inclinó la cabeza hacia atrás y miró al cielo azul sobre la ciudad, sintiendo el aura lejana de Omniman cruzando la atmósfera superior para abandonar la Tierra. 3 días, murmuró Gohan con una leve y sombría sonrisa dibujándose en sus labios. Sin hacer el menor ruido, sus pies se despegaron un par de centímetros del suelo antes de desvanecerse en el aire a una velocidad sobrehumana. Al día siguiente, el sol matutino iluminaba el patio de la preparatoria. Mark caminaba abrazado por los hombros con Eve Wilkins, conversando animadamente sobre los exámenes de la semana. Para Mark, Eve era la chica perfecta. Inteligente, simpática y con una vida secreta como superheroína que compartían en silencio. Sin embargo, cuando la pareja dobló la esquina cerca de los casilleros, Eve se tensó de golpe. A unos metros de distancia, apoyado casualmente contra una pared mientras leía un libro, estaba Gohan. Llevaba su habitual actitud despreocupada, pero en cuanto levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Eve, una chispa de conocimiento compartido cruzó el ambiente. Mark no notó nada. Oye, Gohan. Saludó Mark levantando la mano con una sonrisa franca. ¿Qué hay, hermano?
Mira, no sé si ya conocías bien a Eve. Nos conocemos de vista, respondió Gohan con una voz suave y educada, cerrando el libro y dedicándole a la chica una sonrisa tranquila. Hola, Eve. Hola, Gohan, alcanzó a decir Eve, apretando la correa de su mochila. Su corazón empezó a latir a un ritmo acelerado que nada tenía que ver con el heroísmo. Por un segundo, la mente de Eve abandonó el pasillo de la escuela y regresó a la noche de la semana pasada en el departamento de Gohan. Recordó cómo había ido a buscarlo en secreto, confundida por la abrumadora presencia que el chico transmitía y buscando respuestas sobre su verdadera identidad. Recordó cómo la conversación en el balcón había cambiado de tono en cuestión de segundos, y cómo la fuerza magnética de Gohan la había envuelto por completo. La sensación de sus manos firmes sujetando su cintura, el calor de su energía recorriéndole la piel y la manera implacable en que la había besado contra la pared, haciéndola olvidar a Mark, a los héroes del globo y a su propia moralidad durante horas de intensa pasión en la penumbra. Eve, ¿estás bien? ¿Te pusiste un poco roja?, preguntó Mark, mirándola con curiosidad e inocencia. ¿Eh? Ah, sí, mintió ella rápidamente, aclarándose la garganta y evitando a toda costa la mirada calculadora de Gohan. Solo, el calor. Hace mucho calor aquí adentro. Gohan dio un paso al frente, pasando al lado de ambos con absoluta naturalidad. Al rozar el hombro de Eve, inclinó ligeramente la cabeza hacia su oído para murmurar una frase imperceptible para Mark. Te ves muy bien hoy, Eve. Antes de que la chica pudiera reaccionar, Gohan ya caminaba por el pasillo, dejándola con la respiración entrecortada mientras Mark seguía hablando sobre sus planes para el fin de semana, completamente ciego a la red que el híbrido Saiyajin Viltrumita estaba tejiendo a su alrededor. En la sala de conferencias del cuartel general de los héroes del globo, el ambiente era de una calma rutinaria. Nolan e Immortal permanecían de pie junto a la enorme mesa de mapas tácticos, observando las pantallas que monitoreaban el tráfico aéreo y las anomalías tectónicas del planeta. Las lecturas en el sector norte han estado inestables desde ayer, comentó Immortal, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. No detectamos naves ni actividad sísmica convencional, pero la presión atmosférica tuvo una variación anormal. Nolan estrechó la mirada, manteniendo su postura firme, imponente y serena. Para el mundo, él era simplemente un héroe alienígena proveniente de un planeta pacífico llamado Viltrum, una utopía que enviaba campeones para ayudar a mundos menos desarrollados. Si fuera un asteroide o una amenaza externa, el sistema de defensa de Cecil habría saltado de inmediato, respondió Nolan con su habitual tono grave y protector. Deben ser simples fluctuaciones térmicas en la estratosfera. Nada de qué preocuparse. De pronto, Immortal se detuvo a mitad de una frase. Su cabeza se giró levemente hacia el pasillo este del complejo. Nolan, cuyos sentidos viltrumitas eran sumamente agudos, inclinó la cabeza a apenas 1 milímetro. Un sonido casi imperceptible, una vibración ahogada, como un muro de concreto cediendo bajo una presión desmedida seguido de un suspiro contenido, resonó a lo lejos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Immortal, dando un paso hacia la salida. Nolan permaneció en silencio un par de segundos, analizando el pulso del edificio antes de soltar un leve bufido de desdén. El sistema de presurización del nivel inferior está fallando otra vez. Creen que el edificio es indestructible y descuidan el mantenimiento básico, dijo el Viltrumita, volviendo la vista a la pantalla. Es tu imaginación, Immortal. Concéntrate en el informe. Immortal dudó un instante, pero terminó asintiendo con la cabeza y regresando a la mesa. A solo unas puertas de allí, en la penumbra del gimnasio privado de War Woman, la escena era un contraste absoluto con la disciplina del equipo. War Woman estaba de espaldas, completamente acorralada contra el muro de contención reforzado. Sus piernas temblaban ligeramente y sus manos se aferraban con fuerza desesperada a los hombros musculosos de Gohan. Sus ojos, habitualmente llenos de la ferocidad de una guerrera legendaria, estaban nublados por una mezcla de sometimiento y un placer abrumador que no podía contener. Gohan la tenía sujetada por la cintura con la mano izquierda, manteniendo una presión implacable que la dejaba sin escape, mientras con la mano derecha le cubría firmemente la boca. MMMGH, el jadeo ahogado de la heroína murió contra la palma del joven Saiyajin.
Gohan se inclinó hacia su oído, sintiendo el pulso acelerado de la guerrera mientras sostenía un ritmo constante e implacable contra ella. Un destello sombrío y dominante brilló en los ojos del híbrido al escuchar las pisadas de Nolan e Immortal alejarse por el pasillo. Tranquila, murmuró Gohan contra el cuello sudoroso de War Woman, con una sonrisa fría dibujándose en sus labios. Si gritas, tus compañeros van a entrar, y no querrás que tu salvador de Viltrum descubra a quién le perteneces en este momento. War Woman cerró los ojos con fuerza, dejando escapar otro gemido reprimido mientras se amoldaba al dominio de Gohan, cayendo por completo bajo la red del Saiyajin en el corazón del propio cuartel de los héroes. Más tarde esa misma noche, el gimnasio privado del cuartel general de los héroes del globo estaba sumido en un silencio absoluto. La tenue luz de la luna se filtraba a través de los ventanales superiores, cortando la penumbra del recinto. Sobre las mantas que habían improvisado en el suelo de entrenamiento, War Woman descansaba apoyada suavemente sobre el pecho desnudo de Gohan. La imponente guerrera, conocida por su temple de acero en el campo de batalla, lucía visiblemente agotada, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el rostro del joven Saiyajin. Pasó una mano temblorosa por el torso de Gohan, ajustándose a la calidez de su piel antes de romper el silencio con una voz inusualmente nerviosa y baja. «Gohan», murmuró, tragando saliva mientras buscaba sus ojos en la penumbra. «Si lo que dices es verdad, si los Saiyajin realmente van a intervenir en este mundo, ¿traerán prosperidad? ¿La Tierra estará a salvo bajo su dominio?». Gohan, que mantenía la mirada fija en el techo de concreto reforzado, bajó la vista hacia ella. Su expresión se suavizó por un segundo con una serenidad perfecta y ensayada. Inclinó la cabeza y le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora, asintiendo suavemente mientras le acariciaba el rostro con fingida ternura. «Por supuesto que sí», respondió Gohan con una voz pausada, cálida y convincente. «Bajo nuestro control, las guerras absurdas de este planeta terminarán. Nadie volverá a sufrir». Relajada por sus palabras, War Woman suspiró con alivio y apoyó de nuevo la cabeza en su pecho, cerrando los ojos para dejar que el sueño la venciera por completo. Sin embargo, en cuanto la guerrera quedó dormida, la calidez en el rostro de Gohan se desvaneció al instante. El híbrido volvió a mirar al techo y una sonrisa sombría, cargada de una diversión fría y cruel, se dibujó en sus labios. Dejó escapar una risa baja e imperceptible. Por dentro, la ironía le resultaba fascinante. Ella creía estar asegurando la salvación de la humanidad, sin entender que para los Saiyajin, exactamente igual que para Nolan y los Viltrumitas, los humanos no eran más que insectos insignificantes. Ganado para un imperio, o piezas de juegos sacrificables para el otro. «Qué ingenuos son todos», murmuró Gohan para sí mismo en la oscuridad, dejando que